Bueno, ya bienvenido a todos, bienvenida. En primer lugar, gracias por estar aquí, a todos. Gracias, Eh, Quique. ¿Eh? ¿Qué gracias? Ah, no, gracias a ti. Gracias a todos por venir aquí. Sabemos que el feedback es algo que sobre todo en el deporte se trabaja bastante en los cursos de entrenador y bueno, todo el que ha estado en pista o en campo de fútbol, pues es algo que trabajamos nosotros. Venimos a proponeros otro tipo de feedback. eh, de ver que hay más, allá hay más cosas que hacer aparte del feedback que normalmente se explica de manera consciente, como lo que dice, si hace esto, decimos lo otro, y más que nada para que os hagáis preguntas y nos las sacáis a nosotros después, lo que quede. Hoy contestaremos, después entra nuestro compañero Víctor, que ha tenido una cosa de última hora y llegará un poquito más tarde, pero él moderará todo y, hoy podéis preguntar al final lo que queráis. Pero también abriremos el viernes que viene un mastermind que se llama, que es para esas preguntas que os surjan durante la semana, para las que no se puedan contestar, para lo que reflexionéis y queráis después de captar la información, queréis reflexionar durante la semana, buscar información de otras fuentes, etcétera, y queréis volvernos a preguntar, pues abrimos el viernes que viene otra hora y media, 2 horas, para que preguntéis lo que queráis, ¿vale? Entonces, sí dejamos las preguntas para el final porque es más dinámico y no hay ejercicio de intervención como en otros seminarios que he hecho estos días que hablaba más de lo que es la construcción de los pilares. Esto es una tecnificación. Yo, como soy entrenador, a todos estos entrenamientos específicos, Fernando y yo somos entrenadores de PNL, pero también la parte de entrenador de balonmano, y el tema es que sea como una tecnificación, porque coge un gesto técnico y vamos a mejorar eso, ¿no? Pues hoy vamos con el feedback. Y aquí me acompaña un amigo y compañero que la verdad que me ha enseñado mucho en estos años, que es Fernando Muñoz. Él es trainer internacional de PNL también, de élite, tiene 15 años de experiencia en diversos sitios, diversos cursos por todo el mundo, diversas formaciones, y hemos llegado a una colaboración, alianza, un proyecto común para llevar esto al deporte. Yo llevo años con ello, adaptándolo al deporte, muchas cosas, pero Fernando va a dar el punto que necesitaba el proyecto, que es la experiencia de montar este tipo de cursos, porque está muy acostumbrado. Ha trabajado muchos años con Grinder y ha trabajado en varios sitios. Dejo que se presente él y empezamos, ¿vale? Bueno, yo ahora sí podemos tener los micrófonos apagados. Si hay alguna pregunta que sea que valga porque no acabáis de entrar en el tema o que sea muy que consideréis que aporta, me avisáis y se puede hacer, pero si es para el final, mejor, ¿vale? Para que no se nos lleve demasiado tiempo, porque al final en estas cosas empezamos a hablar y nos tiramos aquí 4 horas. Fernando, Pues nada, Quique, muchas gracias por este evento que vamos a hacer. Y nada, pues dar las gracias a los que estáis aquí con nosotros ahora en estos momentos y luego los que posiblemente se incorporen. Y nada, y vamos a disfrutar de este evento. Vamos a, a tratar de transmitir nuestra experiencia desde lo que consideramos que es de importancia, porque realmente todo esto que vamos a proponer y que vamos a hablar, pues realmente va a ser una herramienta inicialmente y luego que se convierta en una habilidad para que podáis de alguna manera o podamos, todos en general, pues aportar esa parte de magia que yo llamo, que seamos alquimistas
por decirlo de alguna manera, de este proceso de la comunicación, no solamente a nivel consciente, sino también a nivel inconsciente. ¿Sí? Pues gracias por vuestra participación y cuando quieras, Quique, tú... Sí, después de las presentaciones, lo primero felicitaros por la curiosidad, porque cada vez que uno va a intentar, quiere aprender algo es porque porque empieza por una curiosidad, por un qué va a pasar, un qué puedo aprender ahí y que la hayáis enfocado en alguna propuesta nuestra, pues por un lado gracias, por otro lado felicitamos por ser curiosos porque es lo que al final nos enseña a todos, ¿no? Yo, vamos a pasar por esto rápido, por estas cosas rápidas, pero sí que quiero que entendáis que, sobre todo, es muy importante para el entrenador que nosotros tenemos una información que viene del exterior, lo que llamamos los sentidos, que tenemos unos filtros individuales de cada persona y donde se quedan cierta información, a unos se nos queda una y a otros otra, ¿vale? Eso lo transformamos en transformación neurológica que la llamamos en F1 y lo compara con lo que tenemos en nuestro mapa. No sé si habéis oído alguna vez lo del mapa es el territorio, todo esto de APNL, ¿no? En esta parte del mapa es donde están nuestras creencias. Entonces eso lo compara con lo que estamos viendo, le da una interpretación, le da un nombre, una etiqueta, ¿vale? Y de ahí, según cómo le demos, qué etiqueta le demos, o qué nombre le demos, o cómo lo veamos, ¿eh? Nosotros tenemos un comportamiento o una acción o una respuesta diferente. Pero la PNL lo que realmente estudia es los procesos naturales de la mirada subjetiva de cada persona, porque no hay ninguna corriente que pueda decirte que todas las personas funcionamos igual. De momento no existe y creemos que no lo van a encontrar ni ninguna otra rama. Entonces, simplemente es para que entendáis es que cada persona es diferente y su percepción es diferente. ¿Vale? No vamos a entrar mucho más en ello. ¿Tú quieres comentar algo, Fernando? No, está bien. Es decir, que, que es muy importante que cada uno tiene una forma de percibir y que esa forma de percibir pues nunca va a ser igual, puede ser parecida, pero nunca va a ser igual como perciba otra persona. Hay gente que tiene mejor desarrollado otros sentidos, como tú muy bien acabas de decir, Quique, y entonces pues cada uno percibe a su manera y cada uno interpreta a su manera. Y eso, muy importante, para mí hay que respetarlo, ¿vale? No es que lo que yo veo, lo que yo escucho o lo que yo siento es mi realidad. Lo único que estamos haciendo es interpretar nuestra realidad y luego lo que sí que es muy importante es respetar a cada persona cómo ve, cómo escucha y cómo siente cualquier tipo de percepción que en esos momentos está recibiendo. Sí, señor. Yo por poner solo un ejemplo, cuando uno está con un jugador, por ejemplo, en un curso hace poco me decían, es que estoy con el portero y mira que le enseño, que le doy los ejercicios, pero no acaba de entenderme. Pasa por esto, ¿vale? Porque tiene sus canales de aprendizaje. Entonces, hay que aprender por dónde aprende, en su mayoría, no somos radicales. Entonces, yo os dejaría esa pregunta de, ¿sabéis cómo ven el mundo vuestros jugadores? ¿Qué historias se cuentan ellos mismos y cómo se las cuentan? Y otra, ¿cómo lo ves tú el mundo? Porque al final, ese mundo multidisciplinar, si queremos construir un equipo, una empresa, un club, lo que sea, tiene que ir en una concordancia. Con lo cual, un mensaje que yo doy no puede ser el mismo, o sea, puede ser el mismo, pero tiene que llevar inputs para que todos puedan conectar con él. ¿Vale? ¿Habéis pensado alguna vez eso? ¿Cómo ven el mundo cada uno de vuestros jugadores o jugadoras? ¿Entras tú, Fernando, con la calibración? ¿Empezamos con la calibración? Sí, señor. A mí me gusta Una decir, y buena ahora le dejo pregunta. paso a Fernando, que
hay que bajar al barro y saber que la vulnerabilidad no es una derrota, es una fortaleza, ¿vale? ¿Qué piensas, Fernando, de eso? Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos con el tema de la parte de la calibración. La calibración es una herramienta muy poderosa, muy potente, que nos va a permitir una forma sencilla. La calibración sería una observación consciente, no solamente a nivel visual, sino que debemos de tener en cuenta esa capacidad de poder abrir nuestros sentidos. Y entonces, al abrir nuestros sentidos, percibimos a través de nuestro también inconsciente una serie de información que nos va a permitir ver a la otra persona o a las otras personas o a lo que se está desarrollando, es ver de una manera qué es lo que está sucediendo. ¿Eh? Entonces, la calibración es una de las partes, uno de los pilares fundamentales para, de alguna manera, llevar un equipo, incluso ya no solo un equipo, sino a nivel personal, con otra persona, incluso ya veremos que hay otras maneras también de autocalibrarnos. Entonces, la calibración principalmente consiste en la observación. Observación y para mí muy importante es que estemos abiertos a todos nuestros sentidos. Y si queremos de alguna manera focalizar un poco, hay una cuestión que es muy importante que tengamos en cuenta y es la visión periférica. La visión periférica para la calibración es una herramienta muy importante, de tal manera que nos va a permitir observar a nuestro interlocutor, interlocutores, o con la persona con la que estamos entrenando, o con la persona que estamos en esos momentos procesando, nos va a permitir recibir mucha más información, más de lo que nos creemos, de forma inconsciente, de tal manera que eso nos va a permitir a tener una visión todavía por encima de lo que cuando estamos focalizados en un punto y vemos solamente ese punto. La calibración a través de un formato, que esto lo veremos, de un proceso de una visión periférica, nos va a permitir, de forma que nuestro inconsciente nos va a dar información para que tengamos una capacidad de maniobra y sea muy efectiva. Y esto es muy importante. Entonces, la calibración como tal es la observación. Es la observación, la forma inicialmente consciente y luego, a través de ese proceso consciente, se transforma en un proceso inconsciente que nos va a permitir que tengamos esa habilidad de poder no hacer juicios de valores, no hacer interpretaciones nuestras, que siempre las hacemos, pero bueno, cuanto menos, pero sí ver, observar qué es lo que le está sucediendo a la persona con la que estamos interactuando o con las personas con las que estamos interactuando, bien sea a nivel individual o bien sea a nivel de equipo. Yo me ¿Sí? gustaría, Fernando, si me Dime, permite, Quique. es tan importante la calibración, primero la propia como entrenador, porque tenemos que saber si estamos en el estado idóneo para cada momento. Claro, Si eso es muy nosotros importante. sabemos cuál es nuestro estado en el que mejor rendimos y nos desviamos de él, tenemos que saberlo. Y Claro, una vez calibrando que lo sabemos, que recibimos ese feedback, pues ajustarlo para que podamos dar lo que más sabemos. Entonces, la calibración puede ser consciente en el tema, como ha dicho Fernando, o inconsciente. Inconsciente es algo que sientes del jugador, porque ya lo conoces. Cuanto más conocimiento tengas de cada uno, cuanto mejor hayas bajado al barro y hayas observado desde abajo, desde tu posición desde arriba, como yo digo, hay que bajar al barro a observar y después volver, limpiarse y volver, ¿no? Porque es otro tipo, otra perspectiva que es la tuya, ¿no? Esto que veis de los accesos circulares son los canales que podemos tener y los que más veis podéis ver en internet, en libros, lo que... Sí, es una información, los ojos son una información
muy importante, muy importante. Pero no es la única. Y no todo el mundo, y siempre pongo yo mi caso, de que a mí me es muy complicado calibrarme por los ojos, porque tengo los micromovimientos, son muy pequeños, pero tú, un jugador encima, cuando está compitiendo, no es más complicado calibrar los ojos porque no se lo estás viendo. En balonmano aún estamos más cerca, pero en fútbol, entonces, entran otras variantes, ¿vale? Entra la fisiología, entra saber que cuando está en un estado de menos rendimiento respira de una manera, respira de otra, cuando están la cara que pone, ese tono de piel que cambia, se enrojece, ese tic que tiene, esas palabras que usa cuando está compitiendo bien o cuando está compitiendo mal, los predicados, usa diferente terminología, usa la queja, se enfoca en cosas que no tienen que enfocar. Entonces hay que sacarlo de ahí, ¿vale? Pero para eso es bueno calibrar, pero tanto calibrar como autocalibrar, como decía Fernando, ¿vale? Sí, sí, así es. Es muy importante. ¿Por qué es importante la fisiología? Porque nos da mucha información, lo primero, de cara al jugador, ¿vale? O a la jugadora. Y lo segundo, que es la herramienta más sencilla y más rápida que tenemos, aparte de otras, es la básica, ¿para qué? Para conseguir el estado y el rendimiento. Porque si yo pido un tiempo muerto y veo, últimamente pongo muchos ejemplos de un partido de Suecia, del Mundial Femenino, no me acuerdo el rival si era de Rumanía, no me acuerdo, fue al final que perdieron las semifinales, no se metieron en semifinales, donde les pasaron por encima cuando eran las favoritas. Entonces, toda la segunda parte el entrenador se tiró dando paseos por la banda, con la tableta, apuntando tácticamente lo que estaba fallando. Buscándole fórmulas a lo que está pasando, pero no se enfocó en ningún momento en las jugadoras. Les pedía los tiempos muertos, las saturaba de más información, creaba en ellas un estado de frustración porque no está saliendo nada de lo que hemos preparado, pero no se estaba fijando, en la tele se ve mejor también, se ve cerca, no se estaba fijando en las caras de las jugadoras, en su fisiología. Esas jugadoras no necesitaban táctica, no necesitaban decirle lo que estaban haciendo bien o mal. Necesitaban estar en el estado idóneo para competir, porque han entrenado. Están metiéndose en las semifinales de campeonato del mundo. Están en una main round. Entonces, le vas a explicar, no simplemente ajustar algo, pero para ajustar ese algo, primero tienen que volver al estado donde te puedan escuchar, donde sean receptivas. Porque si no, la información es contraproducente. ¿Cómo vemos? Sí, sí, Fernando, di. Sí, sí, está perfecto. Si no, ¿qué pasa? Que es contraproducente porque la carga de más presión, de más ansiedad, se le encoge el brazo, como lo solemos decir, entonces siempre va más lenta que el contrario. ¿Cómo podemos arreglar eso rápidamente sin anclas? Porque claro, cuando trabajo con todas las herramientas es más sencillo. Pues a veces con una respiración, un cambio de fisiología, ¿vale? Y con ese sencillo cambio mejora la persona. La respiración es la base de todo, la base de todo entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás con la mirada baja, el cerebro no oxigena bien, la energía no circula bien por tu cuerpo. Te está dando a tu cuerpo un biofeedback de que algo no está bien. Te da menos actitud, menos rendimiento, te da inseguridad. Porque le estás diciendo a tu cerebro, esa conexión con las áreas visuales del cerebro, le estás diciendo que se imagine que no estás haciendo bien. Y simplemente anclando esa respiración, subiendo el mentón, etcétera, ya oxigena mejor el cerebro, lo primero. Y le estás diciendo a tu cerebro que busque el cómo solucionar lo que está pasando. Eso te genera una confianza, te genera una curiosidad, como decía al principio, ¿vale? Y cambia, no quiere decir que ganes o no, pero ahí ya le puedes decir, oye, el pivote, no os estáis dando cuenta que os está pasando por detrás y os está pillando cada vez en segundo, etcétera. O en el fútbol os estáis dando cuenta que el delantero os está cogiendo la espalda, pero
para que ese mensaje llegue, el jugador tiene que estar receptivo o receptiva. Si no, lo que haces es empeorar la situación, ¿vale? Y muchos entrenadores piden muchos tiempos muertos. Sí, el tiempo muerto cambia la dinámica, está demostrado por estadística, pero otras veces no vale para nada, ¿vale? ¿No quieres aportar algo? Sí, todo lo que acabas de decir es muy interesante porque efectivamente nosotros cambiaremos nuestro estado o hacemos cambiar el estado porque muchas veces queremos cambiar el estado de los demás, pero primero no sabemos cómo está nuestro estado. Y primero, para ofrecer ese proceso, primero tenemos que ver cuál es nuestro estado. Entonces, es muy importante lo que ha dicho Quique, es simplemente cambiando la respiración, en el momento en que nosotros inspiramos profundamente, ¿vale? Se produce un cambio en nuestra fisiología. Y si se produce ese cambio en la fisiología de la persona, tanto a nivel personal como podemos hacerlo para con los demás, cambia nuestro estado. Y cuando estamos cambiando ese estado, estamos dispuestos a ofrecer nuestra mejor versión. Esa es lo que llamaríamos, o lo que se llamaría la cadena de la excelencia. Es decir, cambiando nuestra respiración, estamos cambiando nuestra fisiología, y cuando cambiamos nuestra fisiología, estamos cambiando nuestro estado. Y cuando cambiamos nuestro estado, estamos tratando de dar lo mejor de nuestra versión, que es lo que llamamos el alto rendimiento. Siempre, Aunque pueda parecer un poco sencillo, pero es la realidad. Y eso lo hemos probado y experimentado. ¿Cierto, Quique? sí. Siempre hablamos del pensamiento. El pensamiento, sí, claro, el pensamiento, el diálogo interno es muy importante, pero claro, si tú puedes ese diálogo interno aplacarlo con un gesto fisiológico, es muy sencillo. Hay técnicas muy sencillas. Si quieres, ahora podemos hacer la de la lengua al final. Sí, Y, y es otra herramienta más. Después tú tienes que construir tu pensamiento, está claro. Tienes que construir tu diseño mental. Eso es trabajo del día a día, hay que irlo construyendo con autoafirmaciones, todo el tema este. Pero es muy importante la fisiología. De todo sabido que tú puedes, veis entrenadores que siempre están de pie y hay momentos en que se sientan. Tú cuando te sientes, por mucho que le digas al jugador que tire, no va a tirar, porque inconscientemente le estás diciendo que se acabó lo que se daba. Entonces, porque ¿a qué vamos al inconsciente? Aunque ellos no sepan de qué va esto, están captando de ti un rendimiento, están captando una información. Y hay algo muy importante, y esto siempre me gusta recalcarlo, de que es imposible no comunicar. Nosotros podemos decidir no comunicar, pero estamos comunicando. siempre. Entonces, si yo estoy en banda y le estoy diciendo a un jugador, sin creérmelo yo, sin sentirlo yo, que vamos a ganar el partido, que vamos a hacer esta defensa, este ataque, o que vamos a hacer lo que sea, pero no me lo creo, lo puedes engañar en algún momento. Pero en el primer contrapiés que haya después de eso, vuelve a caer. Entonces, lo primero, por eso decía Fernando, lo del Estado. Nosotros tenemos que ser generadores de Estado, pero tiene que ser siempre desde el nuestro. Claro, siempre, sí, señor. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo. claro, es muy importante la calibración, como hablábamos, antes de todo eso. Nosotros podemos dar feedback, podemos hacer test psicológicos, podemos hacer lo que queramos, pero si todo eso lo hacemos desde un estado que no es idóneo, los resultados cambiarán. No serán los resultados que deben ser. Entonces nos están puede ser algo aproximado, pero no es lo que es, no es cómo se siente el jugador o cómo se siente. Y tú, calibrando, aprendiendo a calibrar, puedes adelantarte a muchas cosas en el juego. ¿Cuál es un ejemplo de calibración? Pues el otro día pusieron unos regates de Isco con 5 jugadores. 2 toques en el aire y se fue de 5 jugadores. Él está calibrando inconscientemente cómo van a actuar los defensas. Y no lo está pensando. No está pensando voy a tocar este balón con esta pierna y después con la otra me voy por aquí. No, está actuando, está dejando
al piloto automático que solucione dónde se ha metido. Su intuición, su preparación, surge ahí. Pero eso surge porque está en un buen estado. Si no está en un buen estado, no es capaz de hacer eso, y lo sabéis de muchos deportistas que tienen mucho nivel y hay momentos en que no dan. No dan porque les puede la presión, les puede los problemas, les puede, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces es muy importante la calibración para saber cómo conectar con esa persona. Y nosotros le llamamos, si quieres, Fernando, al rapport, es esa conexión, ¿vale? Puesto esto porque Grinder, le doy la entrada a Fernando porque Grinder dice que el rapport es como que mi inconsciente invita a bailar al tuyo. Exactamente. Es un baile. Y es sí, señor. un baile de dos personas, ¿vale? En el mismo canal. Le doy paso a Fernando. Bien, gracias, Quique. Bueno, entonces, lo que ha estado diciendo Quique es fundamental, es decir, nuestro estado es fundamental para poder transmitir y hacer que los demás cambien. Si mi estado no está en un estado óptimo o está en un estado de alto rendimiento, pues efectivamente yo no voy a poder ofrecer que las demás personas o el equipo pues ofrezcan lo mejor de su versión. Y se trata de eso. Entonces, a partir de aquí, con todo lo que estamos comentando y que hemos pegado una pincelada muy pincelada, porque aquí nos gustaría entrar en ejercicios y que hiciéramos para que realmente esto se viera, pero esto ya lo veremos en sus momentos más adelante. Hay otra herramienta que ha comentado aquí, que el rapport, el baile, que realmente ese rapport es lo que llamamos sintonizar con la otra persona o con las otras personas. Evidentemente, si yo no sintonizo o no entro en rapport con mis compañeros, con mi equipo, incluso a nivel personal, con mi pareja, con la persona que estoy interactuando, pues aquí nos vamos a llevar un pequeño problema. Un pequeño problema porque no vamos a establecer una comunicación que sea bidireccional y ese proceso de baile. Y es lo que nos interesa, que las personas con las que interactuamos tengamos ese baile. Es como coger y empezar a bailar juntos. Entonces, tanto la calibración como el rapport y la escucha activa van a ser dos elementos importantísimos para que nosotros generemos ese estado de alto rendimiento a partir de lo que está comentando Quique, que es la fisiología, de la respiración, la fisiología, estado y rendimiento. Entonces, el rapport lo que va a consistir principalmente es que nosotros, en ese baile, vamos a adoptar esos movimientos, esas formas que nuestro interlocutor, nuestro compañero, nuestros jugadores, pues estamos de alguna manera interactuando con ellos. ¿Para qué? Pues para que cuando se genere ese baile tengamos esa capacidad de transmitir esa información que además se genera no de forma consciente, sino de forma inconsciente. Es decir, cuando una persona comunica con otra persona, muchas veces nos ha pasado, y lo observamos, dices, mira, qué bien esas dos personas, qué bien se llevan. Tú a lo mejor has estado en una cafetería y ves como una pareja está interactuando o con otra persona y dices, jolín, qué bonito, cómo están interactuando. Pero ya no solamente es por la comunicación que están diciendo, sino es por el comportamiento fisiológico que tienen. Y esto es muy importante. ¿Es así, Quique? Sí, tú ves un equipo, bueno, lo de la cafetería lo habréis visto varias veces, o la parada de bus, que hay tres personas esperando el bus y el que es líder, hay uno que lidera normalmente ese rapport, al final te cruzas de brazos, las tres personas se cruzan de brazos, o etcétera, ¿no? Esto es algo muy importante para un equipo, porque lo que hablaba antes, si tú te lo crees y tú conectas y contagias lo que tú crees,
puedes conectar con esa persona, pero también si no conectas de principio tienes que ver cómo conectar con esa persona, cómo adoptar, no su comportamiento, pero sí algunas señales. Puedes conectar auditivamente, puedes conectar kinestésicamente, puedes conectar de varias maneras. Y una vez que estás en su mundo, desde su mundo, lo puedes llevar al tuyo, porque tú eres el dirigente de esa relación, eres el entrenador. Entonces, una persona que está baja de ánimo, puedes conectar, puedes bajar la voz. Si os fijáis, muchas veces cuando se habla con los niños, se agacha uno, habla con ellos desde su posición, ¿vale? ¿Para qué? Para conectar con ellos. Pues esto es igual, bajas un poco el tono de voz, lo acompasas con ellos, con esa persona, y una vez que lo acompasas lo vas llevando al tono de voz o al comportamiento que tú quieres que tenga, porque estás viendo, a ver, lo estamos explicando de forma sencilla, no es sencillo, hay que trabajarlo, como esto, por eso digo que es una tecnificación, esto es trabajo, pero se puede hacer. Entonces, igual que tu pensamiento, lo que tú te crees, puedes inculcárselo a esa persona a través de la fisiología para que él o ella piense lo que acorde a lo que tú estás pensando. En este caso, en que se puede ganar el partido, por ejemplo. Exactamente. Ya puedes conectar desde el pensamiento a la fisiología, fisiología-pensamiento, o al revés. ¿Entendés? Y eso lo consigues con el rapport, con conectar desde su mundo para atraerlo al tuyo. Y en un intermedio de los dos, hacer ese baile que hablábamos, que es una metáfora, no es otra cosa, pero que estéis en el mismo canal. Una vez que estamos en el mismo canal y compartimos nuestros mundos, es más sencillo comunicar con ellos. Es más sencillo que darle ese empujón. Eso funciona más que una arenga. Por ejemplo, la arenga funciona para un momento dado, pero en cuanto vuelvas allá a pista y se vuelva a encontrar con el que no puede uno contra uno, se le ha olvidado la arenga. Entonces tiene que tener recursos propios de dónde tirar, ¿vale? Y esos recursos accede cómo, desde un estado idóneo, el estado de alto rendimiento, ¿vale? Esto lo hemos presentado porque es muy importante antes de dar feedback. Realmente tú con el rapport ya estás dando un feedback, puedes dar un feedback también, ¿vale? Pero son términos que se van juntando, pero para que entendáis que no es solo decirle lo bien que lo hace o corregirle, no es solo eso. De hecho, el sándwich, bueno, sí, puede funcionar, funciona, pero hay otras maneras dependiendo de la persona. Yo, por ejemplo, alguna vez he puesto una foto en redes de mi portera. Lo primero, en la media parte la cogí y le dije lo que no estaba haciendo bien, en el sentido de que con preguntas le dije si ella estaba aportando al equipo lo que necesitábamos ese día. Hay una foto que está a las dos. Son 2 minutos. Bueno, con cara de seria, porque yo cuando hablo así ya saben que estoy hablando serio. Y después, cuando ya he visto que ha cogido el mensaje, lo que hago es distender con una broma, porque ya conozco cómo ve ese tipo de mensaje esa persona. Con otra utilizo otras cosas, ¿vale? Eso es muy importante lo que estamos hablando. Calibrar, sí. Bajar a su mundo, conectar, conocer a cada uno de dónde se motiva, de dónde ve, de dónde aprende, y a partir de ahí jugar con todo eso. Es un proceso que tiene más trabajo, claro está. ¿Vale? Así es. Y ahora comentaremos lo que es el formato sándwich, ¿eh? Sí. Para que veamos cómo se procesa o cómo se debe de realizar, ¿eh? Pero sí. Es decir, todo esto que estábamos hablando, Quique, estoy totalmente de acuerdo contigo y es fundamental, creo que son habilidades, ¿vale?, que son necesarias y son imprescindibles para, no solamente en el mundo del entrenamiento ni del mundo del deporte, sino que a nivel general estas habilidades son necesarias para nuestra vida cotidiana. ¿Sí? ¿Es así, Quique? Para todo. Para todo. Es decir, se puede aplicar a 40.000, no solamente para el deporte, sino lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Un momentito, perdón. Sigo. Un momentito. Un momentito.
El tema es que todo lo que se le enseñe a un deportista en el equipo, en mi caso cuando hacemos trabajos de otras herramientas, cómo enganchaba muy bien muchas veces a los padres, porque lo que hacíamos le valía para los exámenes, le valía para controlar su estado ante Sí, un examen, o ante una clase, etcétera. Sigue Fernando. es así, es así. Entonces, bueno, pues perdona un momento que ha habido un pequeño... Entonces, la cuestión es que, ya digo, para mí es muy importante que, además dado que tenemos nosotros mismos, es importante que tengamos en cuenta que estas habilidades son importantes no solamente a nivel eh, eh, profesional, sino esto lo podemos llevar a cualquier área. Y de verdad, cuanto más lo practiquemos, cuanto más lo hagamos, eh, esto va a ser como un hábito y ese hábito va a generar que tengamos una mejor comunicación y una mejor capacidad de interpretar a través de un proceso de calibración y a través de un proceso de lo que es generar el rapport. Y eso es muy importante, de verdad. Yo, en sucesivas versiones que vayamos haciendo, también, Quique, pues a lo mejor montamos también otra masterclass para mostrar cómo hacemos el rapport, cómo hacemos la calibración, para que todo este tipo de cosas sean lo más efectivo posible, si te parece. Sí, sí, yo por mí ya Sí, sabes. El tema de toda esta cosa del rapport es que te vale para todo, todas estas herramientas te valen para todo. Y no solo, no sé si os estáis situando solo en el trato, no quiero que se entienda como el trato de construir el equipo fuera de la pista, no. En un ejercicio de un entrenamiento, yo puedo calibrar si se están consiguiendo los objetivos o si incluso puedo aumentar el nivel para ese día tenía pensado unos objetivos, visto que se han adaptado muy bien, lo detecto y meto otras variantes, o meto variantes para unos y variantes para otros diferentes, dejo que bajo el nivel por lo mismo, etcétera. Lo que viene también para la calibración del rapport, con el equipo contrario, por dónde le estoy haciendo daño, por dónde, qué jugador o jugadora del otro equipo está en ese estado que yo creo que nos puede beneficiar a nosotros. O sea, es como si tuvieras el radar abierto para todo, ¿no? Y intentar sacar de todo esa pequeñita ventaja, como la sacamos en los entrenamientos, como la sacamos en las preparaciones de los partidos, como hablamos de una táctica, cuando vemos que X equipo ataca de una manera o defiende de otra, nosotros buscamos contrarrestar eso con nuestro modelo de juego. Pues esto es igual. Yo intento contrarrestar e incluso detectar si detecto que algo de lo que estoy haciendo me puede beneficiar mucho más, ¿por qué no aprovecharlo? Y si mis jugadores o jugadoras, en últimos años más jugadoras que jugadores, saben también leer eso, ellos mismos van a ir de huello a donde tienen que ir y van a claro. usar la energía donde tienen que ir. Y el equipo es, al final, es una emoción, ¿no? Es un rapport. Si el equipo es esos equipos que tienen identidad, que van al unísono y que compiten al unísono, todo eso parte de esa conexión, ¿vale? Sí, y además es muy importante lo que está diciendo Quique, porque cuando hay un rapport de equipo, es un efecto multiplicador. Es más, yo no diría que es un efecto multiplicador, es un efecto exponencial, porque realmente se consiguen todavía mejores resultados. Es decir, el llegar a un proceso donde se genera un rapport tan sumamente de equipo, ¿vale? Que además se palpa, se ve enseguida, los resultados que se obtienen son exponenciales, de verdad. Después, una vez tenemos eso, podemos hacer, como siempre, el feedback lenguaje, ¿vale? Feedback que funciona, que está Sí, demostrado por diferentes estudios que el sí, feedback positivo mejora el rendimiento, o elegir otro tipo de feedback
O incluso combinarlos, que es lo ideal, combinarlos, Sí, aprender de tal manera para combinarlos, ¿vale? claro. Y ahí sí que tendríamos que hablar de lo que realmente es el feedback. El feedback, que es la palabra retroalimentación, y en comunicación me gusta llamarlo retroinformación. Es decir, es esa capacidad de nosotros poder dar y recibir esa comunicación. Y a partir de aquí, en estos momentos, hay que tener en cuenta que es muy importante el feedback como herramienta de trabajo. No es que sea una herramienta de decir qué es lo que se hace mal, mucho menos no tiene que ser ese objetivo, sino, es decir, el feedback tiene una intención y es cómo puedo mejorar. Es decir, es muy fácil decir, esto lo haces mal. No, esto no es feedback. Es decir, yo desde mi percepción he observado que esto que has hecho, por ejemplo, pues deberías haberlo realizado desde mi percepción de otra manera, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces no sabemos ofrecer ese feedback y entonces, más que ofrecer un feedback, lo que estamos haciendo es generar un mal estado. Entonces, importante, antes de ofrecer un feedback, primero, saber cómo está nuestro estado, ¿vale? A partir de lo que hemos comentado antes, Quique, que es nuestra respiración que ha estado, y a la persona con la que vamos a interactuar es que también realice ese proceso, si no está en un estado óptimo. Y luego el feedback es un proceso íntimo, es decir, es un proceso donde vas a compartir una intimidad con la otra persona, es decir, vamos a pedirle permiso previamente, siempre y cuando en un determinado momento se pueda, y si no, hay que dar feedback instantáneo, pero siempre hay que hacerlo como si fuera una relación íntima, es decir, con cariño, ¿vale? Porque si realmente no ofrecemos ese feedback con esa intención, realmente lo que vamos a generar es un proceso inverso. Y entonces yo, desde mi percepción, ya no solamente en el mundo del deporte, Quique, sino también a nivel general, el feedback es una cuestión que debe de provocarse y debe producirse de forma que sea un ejercicio cotidiano. Es decir, incluso que la gente te pueda decir, oye, Quique, ¿en qué consideras tú que debería de mejorar? Esta sería la pregunta, ¿no? Es decir, Quique, ¿en qué consideras tú que debería de mejorar? Y entonces la pregunta no es decir, no, es que lo haces bien. Eso no es feedback. Es decir, pues yo considero que sí, lo que estás haciendo lo estás haciendo de forma correcta y desde mi percepción, yo mejoraría, por ejemplo, pues tus condiciones físicas o tu actitud a la hora de entender mis instrucciones o X, pero nunca desde una valoración, como decir, lo haces mal, es que siempre te equivocas. No, eso no es feedback. El feedback es mucho más, debe ser mucho más rico y debe ser mucho más, vamos a llamarlo, eh, vamos, si así puede ser, debe ser un acto de autoaprendizaje, no solamente a nivel personal, sino además ayudar a los demás para que aprendan. Es decir, yo he visto esto siempre con el respeto, con el cariño y con el amor. Desde mi percepción he observado esto que puedes mejorar. Y esto debe ser una técnica que al principio es posible que cueste, pero si esta herramienta la llevamos de forma cotidiana, va a ser un trabajo que al final, a corto plazo, se van a observar realmente cambios que son realmente espectaculares. Y luego, por lo que tú estabas comentando también, Quique, que es una observación, el tema del sándwich. El sándwich consiste en que nosotros podemos ofrecer a la persona con la que estamos interactuando o tal vez con las personas con las que estamos interactuando, es decir, es qué haces muy bien, qué debes mejorar y qué haces muy bien. Es una forma, ¿vale?
es un sándwich, por eso se llama el sándwich, porque le estamos poniendo una rebanada de lo que hace muy bien o lo que hace bien, lo que tiene que mejorar y luego lo cerramos diciéndole qué es lo que también hace muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir, eres muy bueno cuando llegas puntual a tus horas de entrenamiento, deberías cambiar tu actitud a la hora cuando yo te doy las instrucciones y luego además eres un gran compañero. Esto es un formato de sándwich. Es decir, estamos dándole una rebanada de lo que hace bien, de lo que tiene que mejorar y luego de lo que también hace muy bien. Y esto es un feedback muy directo, muy sencillo, y esto en nuestros formatos siguientes, en nuestras certificaciones, enseñaremos a hacerlo para que sea lo más efectivo y realmente sea muy, muy práctico Sí, eso. y sea admitido. A ver que ha entrado otra persona. Ese es lo que hablaríamos en el feedback tradicional, como aquel que dice, y bueno, también se le puede sacar un poquito más de provecho sabiendo calibrar y sabiendo rapear, ¿no? Claro, Después, pero el objetivo final de aprender a dar feedback o aprender a darte feedback sobre todo, porque el feedback nuestro como entrenadores es el feedback, bueno, tácticamente has estado bien, has ejecutado bien el gesto técnico, pero tu actitud no ha sido la correcta, etcétera, ¿no? Lo que queramos decirle. Eso es una percepción nuestra. claro. El objetivo final es que ese jugador o jugadora pueda analizarse. Lo que hablamos nosotros círculo de feedback es que el entrenador da un feedback, el jugador se da su feedback desde una posición en una tercera posición y después ese feedback lo interioriza, todo lo que surge de esa retroalimentación, la interioriza inconscientemente, cuando ya está entrenado en esas artes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Como decía, que yo, por ejemplo, hablo de balonmano, que es lo que no es que sea experto, pero lo que más conozco, ¿no? Pero bueno, lo podéis trasladar al fútbol y a otros deportes. Yo hago una acción de uno contra uno y atraigo al oponente en los directos y no suelto el balón cuando tenía que haberlo soltado, o lanzo y el portero me la para porque yo no he sabido localizar bien el lanzamiento, o en ese momento no lo he hecho como para tener el éxito total, porque el éxito se puede también valorar en muchos aspectos, no solo en el resultado final. Si ha conseguido una buena acción de tiro, pues posiblemente sea un éxito, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Que ese jugador o jugadora ya en pista, cuando baje a defender, o al revés, o cuando haga una acción defensiva, cuando suba a atacar, sepa retroalimentarse para la siguiente acción, Exacto. ¿vale? Eso que después hay un Sí, trabajo fuera de la pista, pero que en sí, pista sea capaz de decir, no he sentido bien esto, voy a la siguiente, ¿me entiendes? Que esté siempre sobre el cómo mejorarlo, cómo analizarlo. Ese es el objetivo del círculo de feedback, ¿vale? Y sí. si tú lo Y haces además, consciente, Fernando, sí, sí, no, está perfecto lo que está diciendo Quique, es así. si tú lo interiorizas inconscientemente, la próxima vez que vayas a hacerlo, el cuerpo te va a tirar de ello. Como hicimos en el último seminario, un establecimiento de objetivos, cuando tú te vas al objetivo que quieres, que deseas, lo vives y lo interiorizas, tu cuerpo tira de ello y te motiva en los momentos, te ayuda a motivarte en los momentos de incertidumbre, de duda, ¿no? Eh, Claro, siempre se habla de los equipos campeones. No soy del Madrid, pero bueno, ¿qué le pasa al Madrid cuando llega a una final de la Copa Europa? Pues la gana, sea como sea, la gana. ¿Por qué? Porque tiene algo interiorizado de que ya lo ha vivido y tiene un aprendizaje por encima de otro club que llega por primera vez, o etcétera. Hay muchos casos en el deporte, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo final de analizarse, de llevar un buen estado y de autocalibrarse, ¿vale? sí. ¿Quieres aportar algo más, Fernando? Sí, sí, sí. Vamos a ver, has aportado unas cuestiones muy importantes y vamos a aclarar una cosita porque
A ver, es muy importante lo que ha dicho Quique, es esa capacidad de nosotros tener esa posición de auto-observarnos. Es decir, el autofeedback, que es un proceso muy rico y además es un proceso muy, cuanto más de autoaprendizaje, eso también lo enseñamos, es cómo nosotros en un determinado momento podemos salir a la tercera posición que decía Quique, es decir, es vernos como si fuéramos unos observadores, ¿vale? Pero esto en breve, o sea, es decir, son cuestiones de cero coma y ver en qué punto podemos mejorar para desempeñar nuestra mejor función o a lo mejor nuestra actividad en ese momento que a lo mejor precisamos de mejorar. Entonces, enseñamos cómo desde en ese punto, esa tercera posición, muy bien has dicho, es decir, a través del proceso de salirnos y vernos como observador, poder dar ese feedback, ese autofeedback, poder generar esos cambios de estado o esos cambios de rendimiento, poder integrarlos, como muy bien has dicho, y dar lo mejor de nosotros. ¿Es así, Quique? Sí, al final el objetivo es ese y poder combinar las dos cosas. En un Claro. tiempo muerto, leer, como he dicho alguna vez, leer cómo están los jugadores o pedirlo. Yo, por ejemplo, y bueno, es lo que yo hago, lo que yo pienso, no tiene por qué ser lo ideal, ¿vale? Pero yo uso el 60, 70 y a veces 80% del tiempo muerto en trabajar los estados. Ajá. Y después el final, 20 entre medios, doy alguna indicación porque ya lo hemos trabajado, o sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que llegues al partido y no sepa lo que tengas que hacer, pero eso es aparte. Pero yo tengo claro el plan Sí, de sí. partido, lo tengo todo claro. Lo único que hay algo que está limitando mi memoria, que es ansiedad, nervios, presión, errores que no pensaba que iban a ocurrir, me han dado un golpe en la cara, me está doliendo, etcétera. Entonces uso la primera parte del tiempo muerto para recuperar el estado, que ya sabemos cuál es el de cada jugador, porque cada jugador tiene el suyo. Ahí sí que hago yo una especie de examen. En medio doy 4 indicaciones o dos puntualizaciones. En la charla que di en My Place sí hablo un poquito de la memoria y de cómo hacer que memoricen los jugadores un poquito por encima de una forma más rápida, ¿vale? Entonces, ¿No? nosotros usamos números, entonces das esta, por ejemplo, la 8, pero ten en cuenta que el pivote en tal sitio, pues que haga esto. El jugador ya te está oyendo y al final, esos 5 o 10 últimos segundos, vuelvo a generar, a ofrecer que entren en el estado idóneo, ¿vale? O sea, uso Sí, el tiempo muerto casi siempre lo uso para eso, porque sí, sí, sí. ya te digo, cuanto más cargues de información en la memoria cercana, más dificultad van a tener para solucionar lo que hay en pista, ¿vale? Ajá. Todo eso también se entrena en el día a día, en los entrenamientos, etcétera, ¿vale? Una Nosotros muy buena esto, observación, Quique. como os he dicho al principio, Fernando y yo, llevo años yo con el tema este con la ilusión de aportar cada vez más herramientas al deporte y Fernando, pues hemos llegado a una colaboración para hacer unos cursos. Os los voy a explicar rápidamente y pasamos a las preguntas, ¿vale? Lo que hemos explicado es parte de la construcción del liderazgo del entrenador, que es este, no sé si se ve mi ratón, es ahí donde pone RA por calibración, ahí entraría esto, pero después está la estrategia mental y cómo hacer las entrevistas, cómo hacer las charlas utilizamos se enseña a utilizar la metáfora para las charlas, a utilizar predicados para influir en el jugador, para que aprenda el tema del aprendizaje, de la memoria, ¿vale? Pero lo primero es construir el liderazgo, después aprender a planificar toda la temporada, qué trabajar, cuándo trabajarlo y cómo trabajarlo. Estamos hablando del aspecto mental emocional, ¿vale? El tema es como si fuera un contenido más del entrenamiento, como si tú dijeras el físico, lunes hago esto, miércoles esto y viernes esto. Pues en este caso lo mismo, ¿vale? Entonces lo trabajas, lo colocas en la temporada, después qué hacer en pretemporada para empezar, cómo hacerlo, cómo comunicar en esa temporada para construir
ese equipo, esos pilares de rendimiento, y durante la temporada, una vez que tienes todo planificado, siempre desde el primero, empezamos por el entrenador porque tienes que tener un estado idóneo para poder analizar mejor todo. Ya vamos trabajando el diseño mental del jugador en el día a día, y para competir con excelencia trabajamos el nuevo código, que normalmente son dinámicas que yo las uso en los juegos de calentamiento y las uso en previas de partido para que los jugadores entren lo que hablamos en el estado de alto rendimiento, que es que vaya acorde, en congruencia, lo que piensa, lo que siente y cómo se siente y cómo actúa, que vaya todo en concordancia. Eso es el estado que nosotros llamamos de alto rendimiento, ¿vale? Podemos llegar, tener el equipo después de la charla del capitán y tener un ejercicio de nuevo código ahí donde el capitán diga, vamos tal, y se anclan todas esas cosas y el equipo entra a competir, ¿vale? Nosotros lo hemos dividido, tenemos un curso online que es sobre todo para gente que no puede venir a España y que para tener unas nociones, pero lo suyo es, como decimos, en persona, porque los ejercicios de nuevo código yo puedo explicar qué es el nuevo código, las puntualizaciones de lo importante del nuevo código, pero lo importante del nuevo código es hacer los ejercicios. Es como si estuviéramos entrenando en balonmano, en fútbol, y sabemos todos los ejercicios muy bien, tal, pero tú, como estaban hablando hoy, que he visto el telediario con los futbolistas de Madrid, decía Marcelo, necesitaba tocar pelota, ¿no? Porque, claro, al final el cuerpo se tiene que hacer, pues el nuevo código se necesita tocar pelota. Es un entrenamiento, como hemos dicho al principio. Lo hemos dividido en un practitioner del nuevo código, en 2 certificaciones internacionales, ¿vale? Y después un experto en coaching, que es la planificación, cómo hacer esa planificación, por qué hacerla, cuándo hacerla, para qué, y un periodo de acompañamiento donde se hace Aquí nosotros ya evaluaríamos. La práctica no es evaluable, la exposición es evaluable, ¿vale? Es algo a más. Ya ahí ya la titulación ya estaría. Pero sí nos gustaría que se hiciera una práctica y se presentara en un congreso que vamos a ir haciendo cada año con los alumnos y con deportistas que vendrán a dar su testimonio también, deportistas de nivel. ¿Qué pasa? Que en esa práctica de exposición, yo, por ejemplo, estaremos ahí, incluso para ir al campo, ir a donde haga falta para todo lo que se aprenda, acompañarlo en la utilización, porque claro, ¿qué pasa? Está muy bonito que tú me enseñas herramientas, pero yo es que en el día a día, yo tengo que trabajar el repliegue defensivo. ¿Y cómo trabajo? Bueno, pues vamos a ver cómo se puede trabajar repliegue defensivo, incorporando estas cosas. Vamos a ver cómo se puede trabajar la identidad del equipo en el primer mes, antes del primer partido, cómo tener un equipo construido, construir su identidad y construir sus hábitos que va a ser durante toda la temporada. Vamos a ver cómo se prepara una semana de competición. Vamos a ver cómo se prepara el día de competición. ¿Qué hago antes de la precompetición? ¿Qué hago en el tiempo muerto? ¿Qué hago en la media parte? ¿Qué hago al acabar la competición? Porque, y lo he vivido, no como entrenador, sino como observador, he visto cómo un equipo se pierde un partido y destruye los 3 siguientes con la charla después del partido. El entrenador no tenía mala intención, tenía muy buena intención. Os explico el caso. Él tenía muy buena intención, dejaba hablar a las jugadoras, pero claro, lo que él no había detectado es que no se podía dejar hablar a las jugadoras en ese momento, porque había 2 o 3 jugadoras que no hablaban, atacaban. Entonces, yo cuando acabó esa charla les dije que sepáis que en los siguientes partidos no habéis solucionado el problema. O lo solucionáis esta semana y perdieron 3 partidos seguidos de un gol. Por los mismos problemas, porque no se enfocaban en qué mejorar, sino en tirarse los trastos unas a otras, ¿no? Lo que suele pasar. Entonces, ¿qué hacer después de la competición para que saquemos un análisis, un feedback que nos beneficie como equipo? Por ejemplo, dejar hablar al equipo, pues sí, dependiendo cómo veamos al equipo.
si hemos detectado algún comportamiento que no es correcto, no se puede dejar hablar al equipo, tienes que ser más directivo. Ejemplo, ¿no? Todo eso se trabaja en el experto en coaching, ¿vale? No es un coaching de vamos a hacer una entrevista, los pasos, 5 pasos del coaching, no, eso ya lo hacemos en la preparación del liderazgo y sin hacer el proceso de coaching. Nosotros damos el coaching en 3 pasos, que es de Grindr, que va incorporado el nuevo código y muchas veces los jugadores no tienen ni que hablar, con lo cual, si no tienen que hablar, es más sencillo que cambien. ¿Cómo cambian? Por la fisiología, ¿vale? Influimos, creamos entornos de aprendizaje donde ellos aprenden por sí mismos y no hay que influirles, no hay que intervenirles, no hay que meterles contenido, ¿vale? Así es. Entonces Sí, sí. ahora pasamos, si Fernando quiere decir algo más, bueno, ya sabéis dónde No, meter. lo que estás diciendo está todo perfecto porque realmente es así. Es decir, ahí lo que vamos a aprender en la parte, a ver, en las partes iniciales de lo que es la parte de la programación neurolingüística, ahí van a aprender muchas herramientas, tanto a nivel de código original, que es lo que se llama el código clásico, y luego lo que es el código evolucionado, que es código nuevo, pues ahí van a aprender todo lo que acabas de decir, unas potentes herramientas y habilidades que al final se van a convertir en una herramienta de trabajo muy poderoso. Y luego, la siguiente fase es cómo hacer ese proceso de coaching, de coachear de forma sencilla a través de los 3 pasos, ¿vale? Que tú has comentado y que todo va realmente a potenciar la labor, ya no solamente del coach, o sea, es decir, de los entrenadores con el equipo y el equipo con los entrenadores, sino a nivel luego sistémico, porque luego todo eso se reestructura y entonces cuando todo eso está funcionando de forma sistémica, se ven resultados que son, y además os lo digo por experiencia, se ven resultados óptimos, son increíbles. ¿Eh? Yo, bueno, antes de no sé si veis las fotos, me gusta ponerlas porque son mis anclas, ¿eh? No por, no por demostrar, sino también demuestran que son anclas que yo llevo porque son conexiones que vas viendo que te hacen que tu trabajo valga la pena más que los resultados, que después resultados ha habido siempre. Si ves el chaval del medio, fijaros, no sé si lo podéis ver bien, cómo están sus ojos y cómo están los míos. Esta foto me la hicieron y no me di cuenta. Y cómo estamos en un mismo canal. Estamos en una previa de un sector de campeonato de España, entonces él era el encargado de parar a un chaval que nosotros creíamos que era muy importante y que nos iba a hacer mucho daño. De hecho, no lo hizo. Hizo todo lo que pudo. Pero fijaros cómo está metido ya. Esto es 3 minutos antes de la charla, antes de entrar. Después veis un equipo trabajando antes de un partido, aquí a la derecha arriba. Es una previa, todas en su mundo, contándose las historias que van a vivir en el partido. La historia no quiere decir que voy a hacer esto y me va a salir bien, es cómo va a ser mi comportamiento ante cada cosa y cuál va a ser mi predisposición. Lo voy a dar todo. ¿Entendéis? Entonces, se puede hacer, para que veáis que se puede hacer, y son conexiones que siempre pongo como, aparte como ejemplo, como anclas mías, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que tengáis, la vamos a ir pasando. Ya está por aquí Víctor. Si la ponéis en el chat, él nos las va pasando y va abriendo y va diciéndonos. A ver, hay una ya. Le abro el micro a Víctor. Hola, Víctor. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches. Víctor. ¿Me puede escuchar? Sí, Sí, señor. sí, nos vas pasando Perfecto. las preguntas y te paso a Vale, ti el perfecto. control. Te paso el control y vas abriendo tú el micro y todo eso, Vale, perfecto. ¿vale? Espérate a ver si sé yo cómo se hace.
Bueno, nos vas diciendo, ven leyéndolas y nos las vas diciendo de quién es y se lo voy abriendo yo. Vale, perfecto. Porque ahora mismo no... Pero hasta mañana todavía no- no tenemos preguntas. De todas maneras, haremos el Mastermind. Es decir, la semana que viene, ¿no, Quique? Sí, Por abrimos. si alguien quiere hacer alguna pregunta más específica o quiere, bueno, pues formular algún tipo de pregunta un poco más técnica, pues para eso lo podemos hacer. ¿Es cierto? Sí, podéis reflexionar durante la semana y abrimos un turno, un espacio para preguntar, buscar información, etcétera, y nosotros contestaremos las preguntas que nos hagáis y de Claro. buena gana. Pero hoy, si queréis preguntar alguna, nos encantaría ¿Tienes alguna duda? contestarlas. La duda que haya. O algún concepto que no haya quedado claro, también, por Gracias, supuesto. Es Goyo. decir, Gracias, Goyo. Un abrazo. ¿No hay preguntas? Si hay preguntas, Ahora no tenemos ninguna pregunta. A ver, ¿me escuchas, Quique? sí, te escucho. De la Asociación de Balonmano, Sí, la charla ha sido perfecta, me ha encantado. gracias. Y creo que, bueno, que esto hay que difundirlo. Ah, estamos encasquillados en los papeles y tal, y hay cosas que hay que cambiar. Me ha encantado la charla tuya, he estado aquí oyéndola, y una maravilla total. Muchas gracias. Porque nos, sabes, además tú me conoces ya, estamos en los papeles de siempre, papeles, entrenamientos y tal, y hay que buscar otras cosas, ya motivar jugadores, cómo motivo los partidos y tal. Y ya me ha encantado totalmente. Y no te puedo decir nada más. Para mí, chapó. ¿Qué quieres que Muchas te gracias. diga? Bueno, ya sabes muchas gracias. que tenemos un acuerdo con la Más, asociación. Ya sabes que tenemos un acuerdo con la asociación y con la de Mujeres del Balonmano y tenemos un descuento de un 20 para los asociados que hicimos el acuerdo con José Julio y es una oportunidad. sí, Si el acuerdo lo hice tan beneficioso, más que nada porque soy compañero y creo que es algo que cada vez hay que trabajar más. Y no, y no es el positivismo, no quiero que entendáis en la PNL como no, el apoyo positivo sí o sí, no, esto es trabajo y es duro, ¿eh? Mis jugadoras, sí, estas jugadoras para llegar a eso se lo han currado mucho, ¿eh? Han venido los días que había entrenamiento mental, han venido una hora antes y venían con mucho gusto, dejaban todo por hacer, o sea, dejaban todo hecho, perdón, y venían antes y estaban escuchando a un loco que les hacía cosas diferentes. Y ahí están las chicas y estoy muy orgulloso. mira, ha dicho un loco, tú eres un loco, soy un loco y Sí. muchos somos locos. Y ahora es cuando decimos, pues tenemos razón, tenemos No, razón. me refiero a la visión de, tú imagínate, llegar el Sí, primer día de sí, charla a un equipo nuevo, a un club nuevo, y el día de charla les digo, me presento y tal y cual, y digo, bueno, vamos a empezar a aprender ya hoy algo que tenéis que hacer ya. Tenéis que hacer por vuestra cuenta. Y el primer día les hago una sesión de mindfulness, de toma de Oye, conciencia, para que ellas emprendan, porque después nuestras técnicas son mucho más complejas. Primero hay que trabajar el músculo, ¿no? Entonces ya desde el primer día, la pretemporada, trabajábamos el músculo, con lo cual después todo era más fácil, ¿vale? no, hablas tú de mindfulness y llevo 3 años yo con el mindfulness. Y eso que no entreno, pero me gusta aprender. Sí, sí, sí. Y que estéis aquí tú y Falo es un orgullo porque con los años que tenéis de experiencia y que estéis aquí buscando curiosidad por buscar cosas, es de admirar porque ya soy ya referente, ¿no? Me A ver, decía, perdona, me decía por ahí, a ver, había un comentario de Enzo, ay, ahora voy a leer el de Luca, de Enzo que De Lucas, sí. sí,
De Enzo me pregunta si nosotros colgaremos la charla, intentaremos editarla que quede lo mejor posible y la colgaremos. Y Luca dice, Quique, habías dicho que los jugadores después de un partido no se deberían dejar hablar a los jugadores, pero sí entre ellos hablan en el lado. Ya. No es que no se debe dejar de hablar. Hay que valorar si hay que abrir un debate después de una derrota, como iba a decir jodida, después de una derrota de un partido igualado, que has perdido de 1, contra un rival, estás en modo, por ejemplo, estaba el equipo en modo ascendente, íbamos bien, queríamos dar el salto al grupo de arriba y pierdes ese partido de un equipo que está en la zona baja, muy buen equipo, pero lo pierdes por temas de que no han estado. Y unas se tiran los trastos a las otras. Sí hablan entre ellas, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que esa crítica que siempre tienen todos los equipos entre ellos, a que tú abras un debate y estés en medio dando valor a lo que se está diciendo. Yo prefiero que hablen a la espalda, que lo solucionen ellas. Pero si yo abro un debate, lo tengo que cerrar yo. Y tengo que intentar, aunque también dice Grande que el control es una ilusión, tengo que intentar que no se vaya de madre. O sea, si yo abro un debate, tengo que estar claro de que el control lo tengo yo. Correcto. Que bueno, que puedan decirse cuatro cosas, pero si una se pasa, intervengo. ¿Entendéis? No es que no puedan hablar. Por eso yo la mayoría de veces las dejo irse. Después los padres, familiares tienen su interpretación, pero yo ya les limpio durante la semana. Yo no tengo problema. Si han hecho buen trabajo o han hecho una derrota, hay que evaluarlo en el momento. Por eso es bueno saber, tener una percepción, tener herramientas y tener esa calibración para decidir en cada momento qué haces. Entonces, si tú tienes una buena toma de decisión, tu toma de decisión, como yo me he equivocado en un cambio, me he equivocado en un planteamiento o lo que sea, y el primero que ha dicho que se ha equivocado he sido yo. Eso te da un poder sobre el grupo impresionante. Porque eso no quiere decir que yo sea peor entrenador. Me he equivocado, pero es que mi toma de decisión la tienen que respetar igual que me piden que respete la suya. Porque están lanzando a portería, porque fallan, porque... ¿Entendéis? Entonces, el debate, si lo abres, tienes que cerrarlo. Tienes que controlar y si sabes ya que esos dos jugadores son tóxicos y lo que hacen es que como no han sido protagonistas, van a tirarle piedras a la jugadora que ha fallado pero que se ha dado la cara, que era en este caso las jugadoras que habían dado la cara, pero no les había salido bien porque son cosas que pasan, el otro equipo también juega, no puedes permitirlo como entrenador. Tienes que cortarlo de alguna manera. Entonces, no es que no hablen, pero hay que valorar en cada momento. Por eso, cuanto más herramientas, más trabajo, como decía Fernando, más práctica, mejor. Porque se te va no ese partido se ha perdido. Es que el siguiente lo vas a perder también. Porque el lunes van a venir enfadadas. El miércoles, bueno, ahí están. Y vas a entrenar un día bien. Y el sábado se van a... Como no has solucionado, no has analizado bien cuáles fueron cuáles fueron las causas de esa derrota o los errores que hay que mejorar o lo que sea, el sábado te vas a encontrar en la misma situación apretada y te va a venir lo de la semana anterior. Y es lo que pasó, 3 partidos seguidos. Y los 3, 2 en casa iguales, de un gol. ¿Entiendes? Pero sí hay que hablar, pero hay que valorarlo. Yo soy de hablar poco, tanto antes, pero eso lo explico. Yo mis charlas antes de partido son de 5 minutos. ¿Qué voy a comer? No le tengo, ya durante la semana ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque llenas el consciente de información y lo saturas, porque es como cuando vas en el coche, siempre ponemos el ejemplo del coche. Cuando tú aprendes a conducir, estás mirando la marcha, el embrague, cuando éramos chavales, que aquellos y la carretera no la están mirando. Si en ese momento se te cruzan 3, te lo llevas por delante. Pero después, cuando has aprendido a conducir, el mecanismo funciona solo. Tú simplemente enfocas tu mirada en la carretera. Y se te cruzan 3 y tu pie, sin pensarlo, le da el freno. Ese es el objetivo pero si tú saturas
esa mente consciente, saturas esa memoria cercana, cuando vayan a decidir en pista, no tienen capacidad para leer todo o la mayoría. Cuanto más limpia está la mente, más talento podrán aflorar. Y ese es el objetivo de, sobre todo el nuevo código, que lo hace así. Aunque ahora lo decimos aquí, pero lo hace así. 6-7 minutos y cuanto más lo trabajen, menos tiempo. Y después trabajar todo lo demás durante el año. Hay que un mensaje, un trabajo, como el que trabaja el físico. Cuanto un equipo está mejor físicamente, menos lesiones hay, mejores son las acciones. Pues aquí igual, cuanto menos carga mental tienes, cuanto mejor funcionan, también hay menos lesiones. También recuperas antes, también. Es un trabajo muy completo. Creo, me he enrollado mucho, Lucas. No, pero quería que entendieras que es un trabajo transversal y después afecta al entorno también, ¿sabes? El entorno siempre intenta afectar y lo mejor de esto, por ejemplo, lo típico, voy a tal pista y siempre pierdo. O ese ambiente me satura o lo que sea. ¿Eso es verdad o es tu verdad? No importa el entorno, importa cómo tú solucionas el problema. Si tú estás bien, cualquier entorno puede ser beneficioso para ti, porque le puedes dar la vuelta a ese entorno, ir a un campo donde el rival tiene mucha afición, pero si no le van bien las cosas, la presión se da la vuelta. Y para eso hay que ser fuerte mentalmente. Y hay que saber lo que se hace. Y bueno, en balonmano es un deporte muy rápido, donde duele físicamente, que el otro día se lo explicaba a Goyo y a buenos entrenadores de fútbol, donde el dolor es continuo, es un dolor continuo, cada defensa duele, cada ataque duele y cada fallo te duele. Entonces, no te puedes fijar en ese dolor, tienes que estar centrado en la tarea y ese es el que gana y el que está, y el que disfruta, porque cuando estás así es como disfrutas del juego, ¿no? ¿Tenéis más preguntas por ahí? Estaremos encantados. Jorge, ¿José? no Jorge. Ah, Jorge. Sí, Sí, Jorge, ¿cómo dime. trabajarías el complejo de inferioridad cuando juegas con los equipos grandes? El Pregunta. complejo de inferioridad. ¿Dónde está Sí, Jorge? A ver. Pues, ¿cómo lo trabajaría? Simplemente quitando primero el complejo de inferioridad. El diseño mental. Jugar contra un equipo grande es un reto. Yo creo que, y lo vemos sobre todo en fútbol, que jugar contra un equipo grande no hay que motivar ni a los jugadores. Es un reto. Es salir a hacer lo que tú quieres hacer. Y el equipo grande, siempre, si está a su nivel, te ganará. O sea, eso está claro. Pero ya ha visto lo que hablábamos, Fernando, Sí, lenguaje, sí, sí, complejo de inferioridad. Ya hemos detectado ahí algo donde trabajar. claro, así es. Estoy de Jorge, acuerdo ¿tienes el contigo, micro pero abierto? claro, eso es muy importante que para eso generar una buena, a ver, el equipo tiene que estar muy bien cohesionado, es decir, tiene que ser un buen equipo. Y entonces, cuando el equipo está muy bien cohesionado o está muy bien compactado y es un equipo, no es un grupo, es un equipo, entonces los equipos, la tendencia es que van a participar y van a dar lo mejor de sí. Y yo creo que desde mi percepción y desde lo que he experimentado, ese complejo desaparece. Trata de dar lo mejor de cada uno. Entonces, eso desaparece. Es que es lo que hemos hablado al principio. Jorge, bueno, sí, Jorge, tienes que decir algo. ¿Tienes el micro abierto? Pues coméntalo, ¿vale? A ver, te lo abro, sí. Reiniciar. Hablamos al principio de unos filtros, de una percepción. ¿Ese complejo de inferioridad dónde estaría? En los mapas Claro. internos, ¿no? Entonces, debido a esos mapas, a eso que tenemos interno, nos está diciendo que lo que estamos viendo
lo que estamos viendo nos está transmitiendo que somos inferiores. Pero si tú trabajas esas percepciones y esos filtros, puedes ver eso diferente. Yo puedo ver yo puedo ver una mesa blanca, 4 patas negras y decir que es un horror, y Fernando puede pensar que es una maravilla, que le encanta el diseño. Y los dos tenemos razón. Porque Claro, es la y la verdad de otra cada cosa que es muy importante, Quique, es detectar quién, de la porque base. claro, a lo mejor hay una persona que detecta que somos inferiores, pero a lo mejor el resto de equipo no piensa con ese complejo de inferioridad. Entonces, es trabajar con esa persona, Claro. ¿vale? Es muy importante, es decir, es detectar realmente dónde se produce, porque si es a nivel global, es a nivel de equipo, pues es preocupante. Pero si es a nivel de persona, lo que tenemos que ver es trabajar con esa persona, hacer que el equipo, ¿vale? Pues se sienta que participa y que da lo mejor de sí. Y el hecho de dar lo mejor de sí, eso ya conlleva a que genera una sinergia, que genera un alto rendimiento, además a nivel grupal y a nivel sistémico, y ahí ya no existen complejos, ahí existe, es decir, es lo que hemos hecho, está bien hecho, claro, está hecho, y entonces es siempre preguntarnos, para la próxima vez, da igual el resultado que hayamos obtenido, siempre pretendemos obtener los mejores resultados, por supuesto, pero es siempre pensar, decir, ¿dónde podemos mejorar para la próxima vez, sea con quien sea? Sí, mira, me dice Jorge que está hablando de la base, de los niños. Más de lo mismo. Es influir para que esa percepción, lo primero el resultado, y lo segundo que ellos te están en un nivel de trabajo. Ellos tienen unos objetivos de trabajo. Claro que cuando juega con un equipo grande y no sé si son infantiles, que sabes que los equipos son muy volátiles de diferencia. Aquí, por ejemplo, estás en Mataró y vienes a Granollers y ya sabes que te van a caer 50, ¿vale? Pero tú tienes que los niños tienen que tener claro cuáles son sus objetivos y no ese complejo de inferioridad, pero los niños es igual, es la percepción, es enseñarles, mira, os voy a explicar un caso. La última vez que estuve en una escuela con alevines y tal, pretendíamos incorporar allí en Murcia, en el club, un sistema de trabajo que no se llevaba, que era trabajar defensas abiertas y que los niños aprendieran y que no fueran. Entonces, siempre había un equipo que durante todo el año nos ganaba porque llegamos a la final, eran más grandes que nosotros, en 6-0, etcétera, ¿no? Y yo a esos niños el mensaje que les daba, les digo, mira, ellos están ganando hoy, pero nosotros estamos preparando primero para disfrutar en el mañana y para ganar más adelante. Y para que aprendáis, tengáis más opciones, más recursos. Y es un mensaje continuo. Pero ese mensaje de que ellos están en un proceso de aprendizaje, no tiene que ser solo el mensaje, sino demostrarse en el día a día. Pero cuando llega el equipo grande, sobre todo en base, claro que va a ganar la mayoría de veces, o todas, pero lo primero que yo trabajaría es, si ellos dicen lo del complejo de inferioridad, es cambiar esa etiqueta que nos ponemos Sí, por otra. esa creencia es Es una una creencia. creencia. Una creencia, Hay que cambiar esas creencias. claro, las creencias al final siempre se habla de que son buenas o malas, potenciadoras, limitadoras. Si las vemos como herramientas, si no las vemos como algo que nos potencia o nos limita, ¿las podremos aceptar todas? Porque yo, por ejemplo, como decía antes Fernando, yo voy a clavar un clavo y tengo un martillo, una hoja de papel y un lápiz. Y quiero clavar el clavo con la hoja de papel. Y digo, este papel no me vale para nada. No, sí te vale. Lo que pasa es que estás usando la herramienta que no es correcta para clavar el clavo. Pero si después tienes que apuntarte las medidas de dónde tienes que clavar el siguiente clavo, vas a necesitar la hoja de papel y el lápiz. Entonces, nosotros somos los que decidimos qué herramienta cogemos en cada momento. Y eso es una creencia simplemente. En los niños sé que se llevan mucho por el entorno, son competitivos, todos lo sabemos. Pero yo cambiaría. Lo primero es intercedir en el tema de limitadora. Como ha dicho, de complejo de inferioridad. Eso hay que cambiarlo.
Eso Eso va en el diseño mental, en lo que hablábamos antes de los predicados que usan. Eso están generalizando, que es lo que trabajamos en el practitioner, en las generalizaciones, y hay que especificar ese mensaje, hay que especificarlo para que lleguen a un punto en el que se den cuenta de que no es verdad esa generalización. ¿Alguna pregunta más? No sé si he contestado a Jorge y me ha dicho que no podía ponerse o estaba trabajando. ¿Alguna consulta, pregunta más que tengáis por ahí? La que sea, ¿eh? Yo creo que ninguna, y de aquí os agradezco Sí. esta oportunidad que nos habéis dado para ver lo que estáis haciendo. Muchas Porque es gracias. muy importante para el balonmano. Y Muchas gracias, aquí, Jeffrey. Muchas gracias. y a Fernando, muchísimas gracias por Y a ti, abrirnos las puertas. claro que sí. Creo que a partir de ahora, pues bueno, no es solamente papeles, entrenamiento, sino hay cosas más importantes, mindfulness, como habéis dicho y tal, y me ha encantado, a mí me ha encantado, de verdad, me ha gustado mucho y yo espero que solo pongáis este vídeo en vuestra página para poder compartirlo con la nuestra Claro y que sí. la gente vea lo bueno, que no es solamente papelitos y papelitos y niño, corre, niño, deja de correr, niño. No, no, no. Hay que aprender muchas cosas. No, Y eso, en el estos entrenamiento, momentos ahora, y yo creo que en estos momentos, creo que todos hemos cambiado un poco los papeles y estamos aprendiendo muchas cosas, muchas cosas, muchas muchas cosas. gracias por el feedback. Yo os mandaré bueno, sí, os mandaré un feedback, ¿vale? Para si hacéis el favor de rellenarlo, porque a nosotros nos vale para Sí, 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 saber en qué puntos os ha venido mejor y peor. Una vez que lo reflexionéis, lo mandaré el lunes, porque esto es como cuando vas en el curso nacional. sí, sí, Coges mucha información y la vas soltando después cuando sales de allí, ¿no? Y lo que dice Jeffrey, el entrenamiento no tiene que cambiar, simplemente es aportar un poquito más de cosas, aportar. aportar una percepción, en un ejercicio que vemos que nos sale, pues podemos detectar ¿por qué no está saliendo este ejercicio? Pues a lo mejor ese chaval o esa chavala ese día o no están bien por algo, o le cambio el ejercicio y aprovechamos el entrenamiento, o sea, que no estemos cerrados, que yo siempre digo que para poder improvisar hay que tener planificada el entrenamiento. Entonces, sobre un plan puedes cambiarte, tener plan B, C, lo que quieras, pero puedes adaptarte sobre un plan. Sí. Si no, es una locura, ¿no? Entonces, si tú tienes un plan, bueno, esto no está saliendo, pues le cambio este concepto, pero bueno, en balonmano la verdad que me siento orgulloso porque es uno de los deportes donde estas cosas están más claras en el sentido del entrenamiento, de que sabemos ver, desde los cursos siempre se explica cómo ejercer eso y gracias a Laguna, que es un estudioso también de todas estas cosas y todos los que estáis veteranos, que incidís en eso, en que no hagamos el ejercicio y ya está, sino que entonces, esto es dar un puntito más a esa calibración, un puntito más a ese chaval o esa chavala, donde su estado anímico les potencie. Y no es nada difícil de trabajar. Cuando No, tú, sobre todo, entras en un sistema, nosotros estamos planteando aquí lo que es una formación completa para que el entrenador no necesite un coach ni nada. O sea, pero me refiero que tú en un sistema donde nunca haces nada, metes un pequeño cambio y ya vas a notar el cambio. Después, claro, poco a poco puedes ir incorporando más cosas, ¿entiendes? Y esto vale desde pequeños hasta profesionales, porque yo he tenido el placer de trabajar en todas las categorías y en todas las edades. Y el nuevo código es algo que es muy importante en ese sentido porque no interviene el entrenador en el sentido de que no mete contenido en la cabeza de la gente, sino que cambia esos escenarios para que esa persona pueda descubrir por sí misma y pueda anclarlo esa recompensa la ancle en él
o en ella y después vuelvo a hacerlo mejor a la siguiente vez, ¿no? Y es eso. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna No, pregunta? yo de mi parte no. Muy amable, muy buena la charla, muy claro. Lo único que había dudado, pero bueno, fue claro después Fernando cuando comentó. Yo cuando termina el partido, por lo general no soy de conversar, sea el resultado que sea. Prefiero dejarlo para el primer día de entrenamiento. Pero bueno, lo dejó claro cuando conversó, así que no quise molestarlo, ¿no? Así que gracias desde ya. Vale, Gracias a ti. pues Un placer. no sé, Fernando, Gracias. si no tenéis más preguntas, nosotros vamos a ofrecer el viernes que viene, yo Sí, os mandaré la el semana que feedback, si viene. hacéis el favor, pues lo rellenáis y dais vuestra impresión, vuestras Sí, reflexiones. Y en ese feedback os invitaremos a hacer, nosotros abriremos el mastermind para si surgen preguntas. Os surgen durante la semana preguntas y sí. queréis, habéis reflexionado, habéis, ya os digo, buscar información y queréis más preguntas y que nos abramos más, pues estamos abiertos a contestarlas, ¿vale? Que dura media hora, que dura una hora, ¿vale? Pero Sí. ahí estaremos el viernes que viene para todo eso. ¿Vale? A ver, que Juanca, Juan Carlos, Juanca de Colombia, ya estoy más tarde, pero lo vi genial. Yo me gustaría hacer una pregunta, si puede ser. Sí, sí, claro, claro. No te he nombrado porque no veo el nombre. No, bueno, mi nombre es Blanca. Ah, vale, encantado, Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenas. Mira, era más que nada por saber, claro, el feedback, por ejemplo, en un deporte de equipo, ¿no? Pues claro, es mucho más complejo que un deporte individual, ¿no? Que le das el feedback a una sola persona y solo tienes que fijarte en esa persona. No Claro. sé si en los deportes de equipo, claro, los ejercicios o el feedback que se hace durante el entrenamiento va concretado solo para una persona en concreto, o se le va dando el feedback individualmente o antes del entrenamiento solo para una persona, porque o se hace el feedback para varias personas en un mismo entrenamiento. ¿Tú cómo lo Esa haces? más o menos sería... ¿Tú qué crees que o normalmente en los entrenamientos qué haces? ¿Le das el feedback a un solo jugador o a los que crees conveniente? ¿La pregunta para quién? Para ti, Blanca, para ti. Ah, para mí. ¿Cómo lo haces? Pues aún estoy en proceso, Ah, vale, por vale. eso es Bueno, mira, no, era porque, para que veas que... Yo lo haría para una, porque lo concretaría en una persona, porque yo creo que sería más complejo abordar a varias personas a la vez. Sí, sí es más complejo. El tema está en aprender de cada uno de ellos de dónde vienen, cuál es su mundo, qué historias se cuentan, todo eso está en el barro, como hemos visto antes, todo eso está en el barro. Y hay que bajar y muchas veces ahí no tienes seguridad porque ahí te muestras tú cómo eres, pero es que es donde vas a coger la información buena. Es donde, cuando le espía, ¿dónde va a espiar? ¿No? Bueno, ahora con los ordenadores espían desde casa, pero antiguamente, cuando estaba el muro, ¿dónde espiaban? Iban a Alemania y espiaban allí, ¿no? Para coger la información. Entonces tú tienes que bajar ese barro, coger esa información, pero habrá momentos en que quieras dar un feedback de una mejora de algún ejercicio, de algún comportamiento, lo que sea, a un solo jugador, pero habrá momentos en que quieras hacer algo en el tema del conjunto, o en dos o tres. Yo, por ejemplo, en los entrenamientos, sabes que, bueno, no suelo hacer filas, pero siempre hay, por ejemplo, 3 grupos de jugadores o de jugadoras y tal. Pues siempre que puedo voy dando mis intervenciones fuera de la tarea. Les ayudo. No les meto información, pero sí les doy un feedback o que lean, ¿has visto esto que ha pasado aquí? No, no me he dado cuenta, pues fíjate la próxima vez. Pero claro, lo que hemos visto antes, el objetivo es que tú calibres a quién necesita más ese feedback, que calibres quién se encuentra mejor o peor y después que le ofrezcas que aprendan ellos a hacerlo también entre ellos solos. O sea, tú das tu opinión, tú le puedes decir, estás haciendo yo que son 3 contra 3, ¿no? Y estás buscando superioridades en tal lado o lo que sea, ¿vale?
o en la defensa, un 3 contra 3 abierto a la defensa, pues estás viendo que se te están metiendo todos por el medio. Bueno, no sé qué deporte, ¿balonmano también? Balonmano, sí. Ah, vale. Estás viendo que están entrando fácil por el centro de la defensa. Y tú estás diciéndoles, por ejemplo, ¿no? Que intenten otra cosa. Pues, oye, ¿te has fijado que cuando haces este movimiento, crees que tienes el cuerpo en la situación que debe de estar con tu oponente? ¿Crees que tal como estás actuando, etcétera? Eso lo puedes hacer, como es un 3 contra 3, pues puedes hacerlo desde detrás. Y después puedes dar un balance general. O sea, es ir intercalando todas las herramientas. Eso es lo ideal. Así es. Así es. O sea, tú cuando te formas como entrenadora, tienes una serie de herramientas. Entonces, tú utilizas esas herramientas cuando crees conveniente, ¿no? Nosotros proponemos eso, que en este sentido, en el tema mental y emocional, porque al final es eso, y del alto rendimiento va a un conjunto más amplio, ¿no? Pero bueno, que tú tengas esas herramientas y las hayas vivido tú, porque los cursos, por eso decimos que es importante el nuevo código vivirlo, porque una vez que las has vivido tú, vas a saber lo que está pasando más fácil, o sea, vas a conectar rápido, porque ya te ha pasado a ti. Entonces, elegir en cada momento la herramienta que crees que es mejor, pero es que te puedes equivocar. ¿Y qué pasa cuando te equivoques? Que vas a leer la siguiente vez lo mismo, pero tú ya has hecho un análisis de lo que no has hecho bien o de lo que puedes mejorar. ¿Me entiendes? Al final es como todo entrenamiento. Tú empiezas a lanzar en la escuadra derecha un jugador o uno que no se puede ir por el punto débil y lo obligas a irse al punto débil hasta que se va, ¿no? Pues esto igual, voy dando feedback y voy viendo las reacciones, voy viendo cómo aprendo de ellos, cómo aprenden ellos de mi feedback. Ahora se lo voy a dar a este solo, ahora que necesito que todo el equipo esté. Lo que sí no llamaría la atención nunca a un jugador, a no ser que controle mucho el tema y que tengas un objetivo, con todo el grupo, mejor aparte. No, eso ¿Vale? está claro que no. Aunque te digo yo que a veces es necesario, pero bueno, hay que controlar, hay que ver un objetivo más allá de lo que, ¿vale? Es para otras cosas. Pero sí que tú elijas el momento, ya está. Tú vas a tener la facultad, la cualidad o el poder de elegir qué herramienta usas. Así es. Gracias. ¿Quieres aportar algo, Fernando? No, está genial. Estoy de acuerdo. Es decir, yo pienso que cuando hay que dar feedback a nivel grupal, será a nivel grupal, y luego cuando hay que dar feedback a nivel personal, pues claro, en esos momentos no te toca más remedio que decirlo en el momento en que toca, como toca. Pero sí, y lo que tú estabas diciendo es así. Y el tuyo propio. El tuyo propio es muy importante. Sí, sí. Es muy importante calibrarse uno mismo porque después está el tema de la calibración de los jugadores, porque sabes que el nivel de dolor de cada jugador es diferente. Entonces, hay jugadores que al primer dolorcito se borran y hay otros que todo lo contrario. No interesa ni una cosa ni la otra. Pues tienen que saber calibrar si eso que les está pasando les va a impedir mañana 15 días de entrenamiento. ¿Entiendes? Entonces, la calibración va en muchos sentidos. Va en saber, nosotros también enseñamos a eso, a conocer el cuerpo, a ver si tengo un dolor aquí, por qué puede ser, a interferir en ello individualmente, ¿vale? Todas esas cosas. Es que al final es recuperación de lesiones, etcétera. Todo esto influye en cómo estemos nosotros. Al final es feedback todo. Todo. Sí, es la base de todo. Pues sí. Bueno, Alberto, Cherra, Enzo, ¿tenéis alguna pregunta? Cherra está muy callado. Yo también lo conozco. Un placer seguir aprendiendo en nuevos campos, dice. Se ha ido, pero está aquí todavía. Vale, pues nos emplazamos si queréis a... Ah, está, dice que está. ¿Tienes alguna pregunta, Cherra?
Espérate, a ver si reiniciar el audio. ¿Alguna pregunta, compañero? Nada. Bueno, pues... ¿Puedes repetir? Ah, No se oye, ¿no? no se oye. Bueno, quedamos en eso. Yo mando el lunes para que rellenéis el feedback y os emplazamos. Si tenéis alguna pregunta, decídmelo, ¿vale? En el mismo feedback, porque, hombre, si nadie quiere venir al Mastermind, no lo vamos a hacer, pero si tenéis cualquier duda, cualquier cosa... Vamos para responder. Más que preguntas, campos de interés. A ver, que me pregunto, espérate, a ver. Acabamos con él. Dime, Cherra. No sé cómo se conecta esto. No entiendo lo de campo de interés. No, Dime. yo no. A ver. Dime, Cherra, lo del campo de interés. Sí, disculpa, ¿se me escucha ahora? Sí. Un poquito más flojo. Vale. Dime. Sí, es que lo tenía sin auriculares y entre vale. organizado y conjunto. Más que preguntas concretas, al final eran pues temas que personales o que te pueden llegar a afectar a lo largo del año. Sí. Y aparte enfocado, está más o menos orientado hacia el equipo, hacia tal, pero luego ha habido una parte que has comentado sobre influencias externas que tú te dedicas a limpiar entre semana, pero que tras partidos o tras entrenamientos, padres, entrenadores del club en privado, ese tipo de influencias que al final tú estás haciendo un trabajo y es un desgaste por detrás. Entonces tampoco te lo puedes planificar como una guerra porque no puedes pelear contra esa guerra porque es una guerra efectiva. Tienes que planteártelo de otro tipo de forma. Entonces, pero tampoco puedes dejarlo inocuo porque al final hace daño y al final va... Eso por una parte. Y luego el tema de quién hace coaching al entrenador. Quién cuida del entrenador y quién, pues en el momento que tienes malo, en el momento que tienes un... Yo al final lo he podido intentando rodearme de gente que haga el tema sándwich. Él hace el sándwich, yo hago la otra corrección. Él me apoya en decisiones de estar y yo intento apoyarle, pero que es complicado. Me refiero ya a orientarlo no solamente hacia el equipo, sino hacia el externo y hacia el entrenador. Estoy de acuerdo. Mira, el referente a lo primero, el entorno influirá la capacidad que tengan los jugadores y tú mismo de autorregular eso en tu estado. Está claro que el que no quiera cambiar no va a cambiar, ¿vale? El que quiera seguir enfrentado va a seguir. Entonces, ¿para qué preocuparse por ello si cada uno nos ponemos en nuestro lugar? Y después, lo que decías del entrenador, bueno, no quiero ponerme trascendental, pero una de las cosas que a mí me animó, porque como sabéis, la PNL, sobre todo a este nivel, el dinero no está en el deporte, está en el deporte, pero no está tanto como la empresa. Pero a mí, ¿cuál es mi propósito? Porque yo también he padecido, y bueno, lo padecemos todos siempre, es que el entrenador pueda gestionar esa salud suya, porque al final te afecta a tu vida familiar, a tu día a día, te sientes mal, te baja las defensas, porque son expresiones. El entrenador es el centro de todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la propuesta? Sobre todo, porque yo ya lo trabajaba, pero ¿cuál es el propósito de compartirla? El propósito de compartirla es que el entrenador pueda cuidarse, que no sea una profesión de riesgo, como pasa muchas veces, sobre todo en algunos clubes. Yo pongo el ejemplo de hace unos años, que no voy a decir el club, claro. Ese año yo seguía con esto, pero me machacaron bastante y durante el mes de febrero así, el coordinador le dijo a mi mujer, oye, Quique está bien, tal y cual, dice, no te preocupes, que él está bien y acabará bien. Ahora, cuando acabe, creo que no podrás contar con él, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque te inhibes un poquito, porque trabajas tu estado, aceptas cosas, las valoras, hay días de mosqueo, pero el objetivo es ese,
es que el entrenador, que es el centro de todo, por arriba y por abajo, por tierra, mar y aire, que esté bien y que no sea una profesión de riesgo, porque al final muchas veces va contra tu salud, ¿no? Dependiendo de los clubes que hay, cada vez más, por desgracia, porque se hablan de valores, se hablan de cosas, se habla de coaching, se habla de psicología, se hablan de muchas cosas, pero se quedan en papel. Nosotros no estamos proponiendo papel, estamos proponiendo trabajo, entrenamiento y un cambio real, ¿vale? Pero claro, el cambio real tiene que venir si el que lo hace quiere también. Y no es bien... Y luego además otra cosa aquí que también es muy importante, Sí. que van a aprender a utilizar herramientas tan poderosas como nuestro inconsciente se puede aliar con nosotros, de tal manera que este tipo de situaciones nos van a beneficiar, ¿eh? Y esto es una herramienta muy potente. Es decir, tener a nuestro inconsciente, crear a nuestro inconsciente como un aliado para nuestro trabajo cotidiano. Que no hemos explicado mucho porque es algo de explicar. Pero ya que estamos aquí, así lo lanzamos. Sí. ¿Eh? No, me refiero que es algo que se está trabajando en México y en Estados Unidos con estas técnicas, se están trabajando con las personas que están en coma para ayudarlas a comunicarse. Y eso es científico. Y bueno, la puedes utilizar para tú mismo autogestionar tu estado. En el momento en que llega del entrenamiento, lo que está claro que en el momento que uno le motiva algo, no puede tirar de nada. Entonces, primero tiene que estar el entrenador. Si no está motivado, no le llama, el proyecto no le llama. Yo el año pasado rechacé varios porque no me veían ellos y me enfoqué más en... Bueno, mi idea era enfocarme en esto, pero rechacé porque ya necesito estar en donde puedo ser yo y donde no puedo ser yo no estoy. ¿Entiendes? Entonces es una elección y bueno, y está ahí. Y ese es el propósito de todo este trabajo. ¿Vale? Gracias, Cherra, por compartir. Perfecto. Bueno, ya no lo vuelvo a repetir lo que he dicho antes, cuando el feedback y si el viernes que viene, ya en el mismo feedback lo pondré, si deseáis asistir a una ronda de preguntas directa sobre el tema o sobre algo que vaya en el entorno del tema, pues aquí estaremos para contestarlas, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Quique. Y por dedicarnos este tiempo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a vosotros.